¿Cómo andan, gente? No sé si ustedes sabían, pero la comunidad autista está dividida entre personas autistas de alto funcionamiento y cuidadores de personas autistas que no son de alto funcionamiento. En mi cabeza, siendo mamá de Raquel, yo siento que todos tendríamos que velar por lo mismo, que es el bienestar del ser humano. A lo largo de estos 18 años me he encontrado con muchas sorpresas y algunas no son tan bonitas. Y hoy vamos a hablar con el doctor Abraham Arenas a calzón quitado de ciertas experiencias que ambos hemos tenido en este mundo del autismo, en por qué está dividido y qué tenemos que hacer para volvernos a encontrar. ¿Y saben qué? Más allá de qué tenemos que hacer, ¿por qué lo tendríamos que hacer? ¿Por qué es tan importante ahora más que nunca que nuestras comunidades se unan hacia un fin en común, hacia el bienestar de las personas autistas? Abraham Arenas, ustedes lo han conocido muchas veces en mis redes, ¿ok? Él es autista, pero también tiene un PhD en educación especial. Él es básicamente el intérprete de Raquel. Cada vez que yo tengo algo que no entiendo de Raquel, voy corriendo y es que, Abraham, ¿qué me quiere decir? Y bueno, Abraham, bienvenido. Tu voz aquí siempre es bienvenida. ¿Cómo estás? Nada, muchísimas gracias. Pues bien, muy bien. Contento de estar por aquí, como siempre, contento de estar contigo, que hace no tanto que te he visto también por Miami, y contento de hablar de este tema, ¿no? Que yo creo que es importante que lo aproximemos desde distintos puntos de vista y bueno, y que sirva sobre todo para hacer pensar a la gente, ¿no? Y conseguir conectar un poquito más a la comunidad. Claro, es que en redes yo siempre veo a mamás que dicen, yo no entiendo por qué me están tirando tanto odio y de repente también personas autistas que conozco y ven acá, ¿por qué las mamás me tiran odio a mí? Y yo digo, espérate un segundo, estamos perdiendo el punto, nos ponemos a pelear por cosas como que si el rompecabezas no, que si la palabra con autismo o autista, o sea, yo siento que perdemos tanto tiempo en esas cosas que nos desenfocan del propósito mayor, que debe ser la aceptación, la pertenencia, la salud. ¿Tú no crees que es así? Sí, yo creo que es así y creo que en ciertos círculos, en ciertas conversaciones, es como que ya incluso hemos traspasado, ¿no? Porque si pensamos en esta conversación hace año y medio, 2 años, sí que se centraba mucho en la simbología, el puzzle, el con autismo, sin autismo, pero es como que en vez de limar esas asperezas, en vez de dejar de centrarnos en eso y centrarnos en lo importante, que es ayudar a la comunidad a luchar por nuestros derechos, tanto de las familias como de las personas, políticas, creo que vamos un poco más allá incluso ya de eso, ¿no? Que en ciertos ámbitos se cruzan muchas líneas que no se deberían cruzar, ¿no? Y es importante que lo analicemos. Para las personas que están escuchando esto por primera vez y que todavía no se han, digamos, comido ese balde de agua fría de que esta división existe, desde tu punto de vista, como una persona de alto funcionamiento, autista, si tu comunidad representara algo, ¿qué es? O sea, ¿por qué hay pelea con los cuidadores, bajo tu punto de vista? Mira, yo creo muchas veces que de verdad, a veces incluso por falta de formación. A ver, somos una comunidad también bueno, yo como sabes hago muchos talleres de autoconocimiento para personas autistas que son diagnosticadas tardíamente, ¿no? Y gran parte de la comunidad son personas que les han costado encontrar ese sentido de pertenencia, ¿no? Sentirse parte de un grupo sin enmascarar. Y parte de todo el proceso es muchas veces entender de manera errónea el autismo, ¿no? Entender que yo me junto en círculos a veces con otras personas neurodivergentes o autistas y de verdad tenemos conversaciones, pues ya después de todo el día a lo mejor dar una charla o en un congreso, yo lo que menos me apetece quizás es hablar de autismo, ¿no? Pero las conversaciones que se tienen, ¡ay, qué autista es! Por ejemplo, ¿no? Estoy tomándome un refresco, ¿qué autista es? O sea, creo que hay mucha confusión de verdad de lo que es el autismo en ciertos momentos. Y una vez que encuentran ese sentido de pertenencia, también entiendo toda esa parte, ¿no? Que hay que acompañarla. Entienden, ponen nombre a todo pasa a ser en ciertos momentos el autismo, ¿no? Y yo creo que ahí es una de las dificultades que tenemos que entender y no se les explica lo que es el autismo, no llegan a entender
que hay familias sufriendo, que hay muchos chicos sufriendo, como se dice, el autismo no se sufre. Dímelo a mí cuando tengo una crisis sensorial, ¿no? Y soy, como dices, de alto o nivel apoyo uno, ¿no? Entonces creo que hace falta mucha formación y mucha empatía para con las familias también. Me gusta mucho lo que dices, porque yo una vez tuve una conversación con una persona autista que me dijo, mira, Miriam, nosotros queremos pertenecer y muchas veces sentimos que ustedes, las mamás, hablando de todos los problemas médicos que nosotros tenemos y la parte terapéutica, nos hacen sentir que nosotros somos raros o diferentes o nos hacen sentir que no pertenecemos. Incluso tuve una persona autista decir es que la manera que tú hablas suena que tú nos quieres erradicar. Ujú. Entonces, me pongo a pensar, si yo estuviera en el zapato de una persona autista de alto funcionamiento y estoy orgullosa de ese neurotipo, y de repente escucho a una mamá diciendo, es que aleteas, chequea a ver si tienes cándida. Yo puedo entender el roce, ¿ok? Porque si a ti toda la vida te dijeron que tú aleteas o haces steaming por autorregulación, y de repente llego yo a decirte, sí, puede ser, pero yo creo que además hay una razón orgánica de ser. Eso puede amenazar un poco tu identidad, ¿cierto? Sí, a ver, el tema de, y esto genera mucha controversia. Yo sabes que trabajo, me gusta trabajar desde un enfoque neuroafirmativo. Cuando hablamos de un enfoque neuroafirmativo, el enfoque neuroafirmativo no rechaza la parte médica, la considera incluso importante, ¿no? Que muchas veces nos confundimos también en eso. Y fíjate que para mí, todo el sentido de pertenencia, eh, claro, si lo comparamos con otros movimientos, primero, que es algo que digo mucho y sé que puede generar controversia, lo comparamos con otros colectivos, otros movimientos. Si nos vamos, por ejemplo, al colectivo LGTB, años 90, la diferencia con nosotros es que para que nosotros pertenezcamos a esta comunidad, una persona en bata nos tiene que dar el permiso para entrar, ¿no? De manera metafórica, una persona, un clínico nos tiene que decir que pertenecemos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, dependemos de un diagnóstico ya. Un diagnóstico que también es muy importante que las madres quieran investigar y quieran ver. Mira, yo para mí un gran problema. Fíjate que yo todo esto de la teoría de la doble empatía, que alguna vez hemos hablado, ¿no? El doctor Milton, ¿no? Yo lo llevo mucho a la comunicación, ¿vale? La teoría de la doble empatía dice que no es que no empaticemos las personas autistas, no es que empatizamos de manera distinta. El problema está en ese puente, ¿no? Entre cómo empatiza una persona autista y una neurotípica. Y yo cuando hago estos talleres de autoconocimiento y todo lo que hacemos, yo les hablo, esa teoría me la llevo a la comunicación. Yo creo que una de las mayores dificultades es que nos comunicamos de manera distinta. Y eso siempre va a ser así. Entonces, podemos llegar desde un punto de vista neurodivergente, pueden llegar a pensar que lo que esa mamá está diciendo es eso, pero no lo está diciendo. Entonces yo creo que tenemos que trabajar precisamente en eso, en construir esos puentes de comunicación, ¿no? Entender cómo lo puede captar la comunidad autista y viceversa, ¿no? ¿Cómo podemos comunicar esa manera? Pero creo que es muy loable pues que yo creo, mira, creo que de verdad, o sea, es muy legítimo y está muy bien que escuchemos muchos autistas nivel apoyo uno contando, porque eso es algo que a las mamás, a los papás les va a ayudar y a todos los profesionales, ¿no? Pero tenemos que saber el límite entre hablo de mi experiencia y hablo de autismo. Yo creo que para hablar de autismo tienes que ver muchos casos nivel apoyo 3, niños con dolor, niños autoagrediéndose, niños que... Tienes que ver muchos casos para entender de verdad el sufrimiento que tiene un padre y una madre. Cuando entiendes ese sufrimiento, como poco les das el permiso, sin tenérselo que dar, de que digan lo que necesiten para desahogarse también, en vez de poner más presión en ellos. Claro, pero tú eres un profesional que trabaja con personas autistas de diferentes rendimientos. Entonces Mm. tú eres una persona autista de alto funcionamiento que de repente ves a niños que no son tan funcionales, personas que se revientan la cabeza contra la pared. Entonces a ti te ha tocado por tu profesión verlo de cerca el sufrimiento de estas familias. Muchas personas de alto funcionamiento de autismo no tienen esa oportunidad. Entonces pienso yo, ojo, que todos los autistas son iguales, que todo el neurotipo es igual y luchan a favor de ese neurotipo. Y yo digo, y una vez le dije a una, digo, pero espérate, ¿por qué está mal que yo como mamá quisiera que mi hija se dejara de golpear la cabeza contra la pared?
¿Por qué es tan mal que yo le busque a ver si mi hija tiene un dolor porque ella no me lo puede decir? Y esta persona me llegó a decir a mí, Abraham, déjala reventarse la cabeza contra la pared porque su autismo se lo pide. Y yo dije, ¿sabes qué? Revéntate tu cabeza contra la pared a ver si tu autismo te lo pide. Entonces yo puedo entender el roce también de nosotras las mamás siendo atacadas por esta comunidad, que yo te digo, cuando me ha tocado a mí, Abraham, me agarran como perro con hueso y no me sueltan. Y yo digo, pero no nos estamos entendiendo. Porque lo que yo más quisiera en este mundo es que Raquel pertenezca a ustedes, que Raquel un día diga, yo siento que esta es mi gente, pero ¿cómo Raquel va a decir, yo me siento con mi gente si Raquel no puede entablar una conversación? Entonces, o sea, y sabes que hay otro punto que te quiero preguntar, ¿tú no crees que meter a todos en la misma bolsa del diagnóstico de autismo, eso no perjudica? O sea, ¿cómo van a meterte a ti un PhD, ¿ok? De educación especial y todo lo que tú has hecho en el mismo diagnóstico que una persona que no habla y usa pañal a los 18 años? Sí, mira, yo te contesto por partes. En cuanto a lo primero que estabas hablando, o sea, fíjate que es curioso, porque hoy yo, bueno, yo enseño doy clase de psicología en una universidad de Madrid, ¿no? Psicología de la discapacidad, entre otras, ¿no? Y hoy en día trabajamos desde el modelo biopsicosocial de la discapacidad, no desde modelos de déficit antiguos y todo eso. El modelo biopsicosocial, como bien dice, ¿no? Actúa en esos puntos. O sea, en lo social actúa en el entorno. Una persona es discapacitada porque el entorno la discapacita. En nuestro caso, pues no entiende nuestras necesidades. Toda la parte, pero la parte biológica entra dentro del modelo de calidad de vida, del modelo biopsicosocial. Entonces es importante que entendamos que es una parte que tenemos que tener en cuenta. Y esto está muy claro. Si una persona neurotípica tiene dolor, no toma medicación, no se investiga, la dificultad que tenemos y por lo que necesitamos a las familias y a los profesionales es que muchas veces estos chicos no son capaces de identificar o de comunicar ese dolor o de identificar. Entonces somos nosotros los que tenemos o en este caso las madres, las que tienen que ir a eso, ¿no? Que ir a ese punto de seguir investigando, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que entender mucho también toda la comunidad. Yo, en tu caso, yo he visto muy poco, bueno, salvo de estas curas milagrosas que todos sabemos y además hemos hablado también en persona y no tiene sentido ni para vosotros los papás ni para nosotros. Yo nunca te he escuchado hablar de curar el autismo. He escuchado de curar ciertos síntomas que pueden estar asociados, que es muy, que noto que unos los tienen más que otros no aparece, pero es que yo siempre digo, ¿qué pasa? Una persona autista tiene ansiedad y por ser autista no puede tomar una pastillita para la ansiedad y una persona neurotípica sí. No tiene sentido, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, como académico, yo te diría que sí. O sea, normalmente la ciencia tiende a separar síntomas, ¿no? Separar sintomatologías y sobre todo para que sea objeto de estudio, ¿no? Para poder. Entonces, creo que ahí tenemos que hilar mucho más fino y es algo que espero, ¿no? Para futuros DSMs y para futuros manuales diagnósticos, porque primero tenemos que entender que también los niveles de apoyo son dinámicos, ¿no? Yo a nivel sensorial tengo dificultades, hace unos días tuve una crisis sensorial, no me podía mover, acabé en el hospital porque te duele el cuerpo, o sea, en ciertos momentos, claro que me discapacita, yo puedo ser muy funcional, pero en ciertos momentos que ese nivel puede variar, ¿no? Pero luego tenemos que entender también que es que al final no hay nada genético. O sea, no hay nada, me refiero genético, que no hay una prueba que nos diga tú eres esto, tú eres este tipo. Entonces al final depende mucho de un tercero, de una persona que esté formada, bien formada y haga un diagnóstico. Depende del entorno, del contexto, el momento en el que haga esa evaluación. Entonces yo creo que ahí sí que deberíamos hilar mucho más fino, porque desde el punto de vista de investigador, incluso pasa eso, ¿no? Tú quieres hacer una tesis, una investigación a nivel social y es que hablar de autismo es casi como hablar de condición humana, ¿no? Porque es tan grande el espectro que sería muy interesante que tuviéramos categorías, ¿no? Que tuviéramos otra forma de definirlo un poquito mejor. Como comunidad yo creo que nos ayudaría, aunque generaría quizás conflicto, porque claro, esto es como cuando el síndrome de Asperger, ¿no? Yo trabajo con muchos chicos en talleres de autoconocimiento que fueron diagnosticados en el 2012
y ellos siguen RQR, que eso es otra pelea dentro de la comunidad. Chicos que dicen, no, es que yo soy Asperger. A mí, claro, no se ven identificados con un niño nivel apoyo 3, no, yo soy Asperger y toda la comunidad, no, porque eso no se dice, porque eso es de nazis, porque, claro, Porque ya no existe el Asperger. claro, pero ¿tú quién eres para una persona que se autodefine? O sea, es tan complicado todo eso que yo estoy totalmente de acuerdo en que deberíamos, muy complicado ver a un niño nivel apoyo 3 que va en pañales con 30 años, que se llame autista igual que yo. Yo te digo una cosa, parte de lo que yo siempre digo es, independientemente de tu diagnóstico, eres un ser humano. Entonces, la injusticia que yo siento que se ha hecho con mi hija Raquel es que por ser autista le han ignorado múltiples problemas médicos. Mi bandera es esa, más allá de todo lo demás. A mí lo que me importa es que a toda persona autista que no tiene voz para decir, me duele, me pasa, me sucede, ¿ok? Porque tú terminaste en un hospital con una crisis sensorial, con dolores por todo el cuerpo, pudiste hablarlo, ¿ok? Y seguramente te dieron algún medicamento en vez de buscar la raíz. Ese es un peo que yo tengo con la medicina general, Sí, porque yo quisiera saber por qué tuviste eso, ¿verdad? Yo quiero sí. siempre llevarlo al, ok, estás incómodo, ¿por qué? Pero ahora imagínate una persona que no te lo puede decir y su conducta es ser agresivo, jalarte el pelo, morderte, gritar. Entonces, y ahí me tienen un estigma, una etiqueta. Y esa etiqueta la gente la rechaza. Y la gente que sí tiene voz decide, yo voy a luchar por esta etiqueta, yo voy a defender esta etiqueta. Y yo siento que muchas veces no se dan cuenta que están defendiendo algo de una manera incorrecta para mí. Entonces, algo que a mí me pasó, que creo que nunca lo he hablado en redes o en podcast o en nada, porque en su momento tú estuviste ahí y tú sabes el dolor que yo sentí. Es hace ¿Qué fue? ¿Hace un año atrás? Esa Un conferencia par en de, año y Querétaro. medio, sí, sí, año y medio, año y medio. Bueno, a mí me invitan, a los dos nos invitan a esta conferencia. Y vamos a hablar aquí qué pasó, Abraham, calzón quitado, porque la gente tiene que entender el puente tan dividido que existe para poder repararlo. Pues, ¿qué pasó? Cuando yo veo las personas que están involucradas en este evento, me doy cuenta que 90% son neurodivergentes. Y que yo y una chica más estábamos hablando de otras cosas y no éramos neurodivergentes. Y yo llamo a la persona, le digo, oye, ¿ustedes están seguros de que este es el congreso para mí? Porque yo creo que con esto van a traer a mucha gente neurodivergente que va a necesitar escuchar de neurodivergentes, no necesariamente de una mamá que habla como hablo yo. Y la respuesta fue no, sí, sí. Queremos que tú vayas porque sí hay muchos padres de niños que no son de alto funcionamiento que necesitan escuchar de ti. Y yo, ¿tú estás segura? Segura. Pero del momento que pisé esa conferencia, ya yo sabía que a mí me iban a tirar tomates, que ya yo lo sentía, eh, yo veía la reacción que habían tenido con la persona que habló de neurofeedback. Y recuerdo que yo tenía que hablar justo, creo que justo antes después de ella, y yo fui al baño y había a una persona neurodivergente que cuando estaba dentro de la sala, yo la reconocí porque estaba con su hija, eran mayores, las dos tenían audífonos y lentes negros puestos y a mí me llamó la atención eso. Y habían pedido que por favor nadie aplaudiera, que querían que fuese silencioso. Y yo, ok, está perfecto. Pero esa misma señora, después de escuchar la charla sobre neurofeedback, estaba en el baño, Abraham, sin los audífonos, sin los lentes, con luces brillantes del baño pegándole, poniéndose lipstick rojo, gritando al espejo, que se cree ella quiere cambiar nuestros cerebros que son privilegiados, gritando sobre la charla de esa persona de una manera tan horrible, sin lentes, sin apoyos visuales, sin apoyos auditivos, gritando a todo meter. Y yo digo, wow. Entonces, eres full autista allá adentro, pero acá sí puedes gritar, no necesitas audífonos. Yo no entendí, ok, yo no voy a juzgar a nadie, pero ya yo entendí que esta charla no iba a ser fácil. Cuando yo salí, Abraham, del baño, habían 4 padres
me agarraron y me dijeron, Miriam, estamos escuchando allá adentro, te van a hacer un feo, están hablando mal de ti, te pedimos por favor que no te vayas, somos 7 papás que vinimos de lejos, somos solamente 7 papás y no nos vemos representados en esta conferencia, porque hemos escuchado muchos neurodivergentes hablando de personas que no son nuestros hijos, porque nuestros niños no se ven así, no hablan así, lloran el día entero, se autoagreden. Y yo dije, mira, pasa lo que pase, yo voy a dar mi charla, no te preocupes. Y el corazón de mi charla trataba de cómo es importante tratar a una persona autista como persona antes que autista. Y tenía 8 médicos en mi charla, en las diapositivas, hablando de síntomas relacionados al autismo que hoy se pueden ligar a síntomas orgánicos, a algo que le está pasando. Y todas las personas neurodivergentes se pararon de mi charla y se fueron, Yo incluyéndose. no sé si bueno, si hablamos de ya no solo de las personas, de ponentes, mi charla a la mitad se fueron como a comer también. O sea, en mi charla yo también, y yo hemos tenido una conversación al respecto y yo, claro, yo era el primer congreso grande que yo iba. Yo acababa de empezar en redes, había hecho un podcast también contigo, y yo te dije cuando te vi hace poco que era cuando hablamos también sobre eso, que era posiblemente la primera vez que tuve que hice enmascaramiento sin darme cuenta, o masking en un entorno neurodivergente. O sea, me saturó tanto. Yo llegué a la cena que tuvimos luego, que recuerdo que íbamos a grabar, yo estaba que no podía hablar. O sea, estaba en un shutdown increíble de todo el evento, de toda la presión, porque ya no es la presión del congreso, que era un congreso medianamente que se veía, había mucha gente, tal, bueno, relativamente, pero era el primero en el que yo estaba así, ¿no? Aparte de charlas o en universidades, y yo lo pasé mal. Ya te digo, una experiencia, pues, también el primero, tal, y pues yo, o sea, pasé mal el congreso, ¿no? Esa experiencia fue complicada. Y yo creo que ahí vamos al punto, ¿no? Y es algo que tenemos que pensar, que la división de ideas eh, solo puede aportar a la ciencia, ¿no? A la ciencia y al conocimiento. Y o sea, el autismo no es un superpoder, ¿no? Ni de verdad, te lo digo como autista, ni somos todos maravillosos, puros, no mentimos, no un autista no miente, un autista no somos personas como todos. Y bueno, y sí que ves cosas que en la comunidad también en ciertas personas, luego hay personas maravillosas, ¿eh? Yo adoro a muchísima gente, pero se ven cosas que te hacen replantear, ¿no? ¿Hay algún interés? No lo sé. Es complicado. O sea, fue algo que no he visto en ningún otro congreso. A mí personalmente me enseñó mucho. Supongo que son momentos también por los que tienes que ir, igual que he aprendido a conocerme en otros entornos sociales en los que históricamente toda mi vida he enmascarado, me conocí también en congresos y bueno, y sé lo que hace, y es que luego como lo disfruto más. O sea, hace poco estuvimos en esto de Miami, distintas, o sea, y es que es verdad, cada vez hay más evidencia de toda la parte biológica, cada vez grandes, incluso personas neurodivergentes o grandes, estamos hablando de esa parte biológica. Yo lo menciono muchas veces sin ser mi especialidad, porque yo he elegido trabajar desde la educación, ¿no? Porque vi ahí una falta enorme, ¿no? Que siempre se trabaja la parte clínica, también parte orgánica. Dije, no, mi ámbito es la educación, ¿no? Y ese tipo de acompañamiento. Pero creo que más allá de que estemos de acuerdo, ¿no? Porque seguramente, y eso es lo bonito, ¿no? Que podemos llevarnos muy bien, querernos mucho, en una conversación seguramente sobre algo no estamos de acuerdo, ¿no? O yo lo veo más de otra forma, pero más allá de las diferentes maneras en que lo podamos ver, tiene que haber un respeto y tiene que haber una escucha, tiene que haber un protocolo, porque es lo mínimo que esperamos unos de otros. Una pregunta, pero yo sé que tú sufriste mucha presión en ese congreso. ¿Qué sentías? O sea, ¿qué tipo de presión, más allá de que tenías que exponer? O sea, ¿sentiste
alguna presión de son ellos o soy yo? O sea, Mm, no Yo llegué sé. yo lo que tuve es un shutdown enorme. Mira, yo tenía que haber, yo cerraba el día anterior y había mucha gente que como yo hablaba de educación, que normalmente cuesta mucho ver en congresos, pues la parte educativa per se, ¿no? Y estrategias, porque si te acuerdas el congreso, está bien quizás para personas neurodivergentes o autistas, nivel apoyo 1, pero, pero era mucho lo que no se puede hacer. No había técnicas prácticas, ¿no? Yo habían venido muchos padres el día anterior, yo no sé si cerraba, yo creo que cerraba yo el día anterior. Y pasó algo con el presidente de la ciudad, que vino, interrumpió todo. Al final se hizo súper tarde y yo ya no pude cerrar ese día. Un montón de familias, presión, de que ya te va, yo tenía todo en mi cabeza, estructura. A mí los cambios me afectan mucho, siempre. Entonces yo ya al día siguiente iba desregulado. Yo al día siguiente iba mal y yo me acuerdo que íbamos a grabar también parte del documental y todo, y fue un poco caos. Encima, cuando a mí me tocaba salir, recuerdo que como ya actuaba Willo, que es una maravilla de chico, ya me pusieron un montón de instrumentos atrás. Entonces yo a ella decía, pero que no sé si te acuerdas que decía, pero es que como me ponen esto, que yo no. Entonces yo estaba súper desregulado todo el rato, ¿no? Y luego cuando yo vi encima también que otros ponentes, cuando ya me tocaba a mí, que era de los últimos, yo creo que yo iba antes que tú o algo así, también se habían ido, cuando yo había estado ahí con lo que me cuesta todo el congreso. Pero bueno, entendí, yo no soy muy, yo que sé, entendí, tenían hambre ya, era hora, bueno, yo no me lo tomo mal, pero sí que, claro, luego ahí te tocó a ti, vi que la gente se iba, yo me quedé por arriba esperando a que terminase y luego ya sí que cuando llegamos al hotel y tal, ahí pues sí, bueno, presión es que no sé cómo decir, tampoco no es que me dijera nada directamente ni nada, pero había un ambiente muy, muy complicado ahí. Entonces yo estaba que es que no podía hablar. O sea, yo quería desaparecer de allí. Yo Em, también, sí, yo cuando nos también. fuimos a la habitación, me fui a la habitación ya, descansé, al día siguiente me fui para los ponentes, una de ellas que me llevo muy, muy bien con ella, o sea, me cae bien, nos fuimos a ver a una ciudad de por ahí, ya como que me recuperé un poquito. Pero yo en ese momento yo quería que terminase, o sea, no estaba nada bien. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Bueno, primero algo que aprendí es que no, no me puedo, no puedo estar en un congreso desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. O sea, tengo que aprender eso en la parte personal. Y segundo, sobre todo eso. O sea, que, claro, es un poco lo que me pasa. Tú fíjate, yo analizando luego, todo, haciendo práctica, me gusta mucho la práctica reflexiva y en todas las formaciones que hago a profesores y todo, digo, y a los papás, digo, joder, digo, si alguien se ha equivocado en mi vida, conmigo, me encanta que hayan sido mis padres, que por lo menos lo han hecho por mi bien, ¿no? Aunque es parte del juego equivocarse, digo, lo que es importante, le digo a los papás, es hacer una práctica reflexiva, ¿no? Yo cuando he intentado reflexionar mucho, lo que me he dado cuenta es sobre todo eso, ¿no? Que yo en ese momento me empezaban a conocer un poquito. O sea, yo ya tenía el PSD, yo había hecho mucho a nivel, pero yo empezaba en redes, yo empezaba y era el primer congreso donde yo iba, que había estado gente, como sabes, este congreso en línea que hacíamos, algunos eran ponentes ahí, era el evento ese, pues tampoco es que fuera de lo más importante ni nada, pero si te acuerdas, las pantallas de toda la ciudad estábamos ahí, o sea, era un despliegue que yo me sentía parte de algo, de gente que yo ya había hablado con ellos porque había hecho algún podcast o el congreso y tal, pero yo les veía en redes y era como, wow, ¿sabes? Es como que yo tenía que enmascarar a ellos, o sea, sin yo darme cuenta estaba enmascarando, ¿no? Entonces aprendí que si me invitan es porque soy bueno en lo que hago, porque me quieren escuchar y que yo puedo tener mis propias ideas y que eso no me va a hacer ni más ni más, porque no pertenecen más. Cuando enmascaras, no perteneces más. En ese momento parece que perteneces. Luego cada uno sigue con su vida, con sus intereses, y no es que te quieran, porque de hecho me ha pasado con gente de ese congreso, ¿no? Que en el momento en el que he hecho algo te dejan de seguir, te bloquean, o sea, es complicado, porque a mí me han hecho luego también lo mismo en algún momento, o he pasado. Hice una ponencia, fíjate,
el día 2 de abril de 2025 me invitaron a un parlamento de un país latinoamericano, no voy a decir al cual, me invitaron los parlamentarios, lo que son las ministras, las congresistas que llevan la parte de inclusión, me invitaron a dar una charla, iba a ser televisada, y dije, qué honor, ¿no? Pues uno de los ponentes quedé con él en la ciudad también, por allí, y bueno, pues me decía, es que, claro, pues una congresista era xenófoba, o sea, de otros ideales que claro, yo no, a veces me cuesta más intención. Yo digo, yo no sé si es porque quería estar, porque él es de la ciudad, él, o porque de verdad. Y yo dije, mira, a mí me han invitado a hablar de autismo. El día 2 el Parlamento, lo va a ver mucha gente. A mí me da igual qué ideales tenga, yo voy a hablar de autismo. A partir de ahí, pues bloqueo, te dejan de seguir. O sea, claro, empiezas a ver un poco, de verdad, que, bueno, y de hecho, otros más, alguno otro más de por ahí también pues, te das cuenta de que además que sabes perfectamente por qué se lo han hecho a otros también con perfiles falsos, o sea, cositas que ves y sabes quién son, ¿eh? Porque yo sé perfectamente quién es, pero claro, el momento que te ven un poco, que promulgas una idea distinta, pero ya no es que sea distinta, porque tiene mucho sentido y es desde el mismo paradigma, es una idea que puede ir en contra de su terapia, en contra que De sale lo un que poquito venden. de lo que venden. Claro, en cuanto ves eso, claro, ves que se conectan y es que sabes que son ellos, porque se lo han hecho a otros también y además te pones a mirar un poco y es súper evidente. Entonces, entendí que yo tengo, bueno, que si he trabajado mucho para llegar a conocerme y ser yo y no enmascarar en ningún sitio, yo no tengo por qué enmascarar en un sitio así y tengo que identificarlo, ¿no? Y en el momento en el que yo veo eso, me voy un poco, me regulo, vuelvo y no me expongo a eso, porque luego el remordimiento y el tiempo que pasas es complicado también. A ver. O sea, yo lo que pienso, bueno, que yo lo he vivido, ¿verdad? Yo ya estaba en redes antes de que tú empezaras a explotar en redes. Ya yo me había decepcionado del sistema, ya yo había aprendido, ya yo había entendido, y de repente tú empiezas a explotar en redes y empiezas a regalar la información que capaz no cae muy bien a personas que la están vendiendo. Yo sé que te decepcionaste. Te diste cuenta que Mucho. en el mundo del autismo, es por eso que la gente siempre dice que el autismo es un negocio. Y la realidad es que todo es un negocio. Toda comunidad vulnerable se convierte en negocio. Pero la realidad también es que para educar, para hacer terapias, eso cuesta plata. No podemos pretender que nada sea gratis. Ojalá lo Pero paguen los gobiernos algún día, de momento no. ¿cómo Claro. uno, cómo uno que está en el mundo del autismo, que escucha muchas voces, ve muchos programas, se le tratan de vender constantemente, que si la vitamina, que si la educación, que si el tratamiento, porque pasa. La realidad es que ahora hay mucha demanda y mucha oferta de muchas cosas. Pero yo he visto, Abraham, que no todo el mundo es íntegro, no todo el mundo es honesto. Me ha pasado porque yo compraba agua mágica por $200, ¿me entiendes? Entonces, yo escuché una cosa hoy que de verdad lo escribí para que no se me olvidara. Y tú vas a resonar con esto. No tengo que preocuparme por las opiniones de los demás, porque tengo el privilegio de saber cuál es mi intención. Qué bueno, ¿eh? Oh, se me pone los pelos de punta porque además, pues resuelvo totalmente y además, bueno, sabes que últimamente pues también he tenido dificultad, ¿no? Con alguna pues, asociación así de extremista en este sentido y es totalmente, o sea, yo aprendí, ¿sabes lo que pasa? Si te acuerdas, yo empecé y seguimos, ¿no? Seguimos, pero de otra manera también, ¿no? Yo empecé con One Smile to Change the World, ¿no? Con una sonrisa para cambiar el mundo. Entonces yo empecé desde la sonrisa, desde el regalar, el estar, y me pegué, como decimos en España, un bofetón enorme de realidad en ese congreso y luego un poquito más y un poquito más. Y luego, claro, luego dices, "Jo, es que claro, muchas veces te ven en redes y se piensan que eres millonario porque tiene más de 100.000 seguidores, en mi caso, o porque nada, no, nada más lejos de la realidad, ¿eh? O sea, yo para nada, sí que tengo a lo mejor un equipo ahora, pero hay que mantener el equipo también y, y claro, y te das cuenta que dices, "Joder, pues es que yo no cobro por ser autista, yo cobro por años de estudio, de investigación, de experiencia y todo eso, ¿no? Pero Y porque hay parece que que... vivir, y porque hay ¿Y que por qué hay que vivir. vivir? Claro, Es para una poder divulgar tengo realidad. que vivir.
es una realidad que yo siento que mucha gente siempre sabe que ella se está haciendo millonaria. Y es que, uy, si tuviera mi deuda, pero para mantener algo vivo hay que pagar a las cosas, hay que pagar los proveedores, hay que pagar las medicinas, hay que pagar los médicos, hay que pagar el que te está filmando ahora. Entonces, el mundo requiere dinero para continuar. Y mi pregunta para ti específica, ¿ok? Ya yo, Miriam, tengo mi manera de percibir a la gente para tomar mi decisión si esa persona es honesta y tiene valores. ¿Cuál es, cuáles son, ¿Cuál es tu criterio o tu consejo a papás que están viendo un sinfín de material en internet, pero no saben lo que es real, honesto, con ética, que viene de un lugar de integridad, contra lo que es una charlatán, o sea, gente charlatana? Para mí, o sea, yo que una persona sea consecuente con lo que dice. O sea, no me vale, si me estás vendiendo una bebida milagrosa, te la tienes que tomar. Un ejemplo, ¿no? O sea, o la tienes que haber aplicado y que sea consecuente, ¿no? Que no hoy me esté diciendo una cosa en redes y cuando hago una llamada de venta que te está contando cualquier otro. Una persona que va de frente también. O no, porque pues yo, como digo, muchas veces yo para trabajar con una familia, yo soy muy claro con las familias. Yo no voy a trabajar con tu hijo uno a uno, me lo dejas una vez a la semana y le voy a cambiar, porque no, o sea, yo trabajo, la familia tiene que estar preparada para un cambio familiar. Si no, si yo sé que no voy a conseguir el resultado que yo quiero, no voy a trabajar de la manera que yo quiero, no trabajamos, busca otro profesional, o sea, no anteponer la parte monetaria, ¿no? A una venta a toda costa, ¿no? No, tiene que ser consecuente. Y luego, una, una persona, sobre todo, también que para validarse a él mismo no invalida la opinión del otro. Ojo, una cosa es el debate. A mí el debate me parece muy interesante, pero desde el respeto. O sea, yo no te voy a invalidar para yo validarme a mí. Me No, encanta. claro, o no voy a utilizar, pues eso, ciertos recursos. O sea, a mí demostrar que una persona es muy mala no me hace más bueno. O sea, yo quiero a la gente que venga a mí y trabaje conmigo por lo bueno que pueda aportar a su vida, ¿no? No porque otra persona sea muy mala y no tenga otra alternativa, ¿no? Entonces, a la hora de escoger, para mí esos serían los criterios. Evidentemente, pues una persona un equipo que entienda distintos ámbitos. O sea, pero no solo en el autismo, cualquier condición, cualquier cosa que se trabaje tiene que tener distintas aristas. Tienes que tener parte clínica, parte biológica, parte educativa, parte de acompañamiento a las familias, ojo, porque eso es algo que siempre digo, sabes que tú estés desregulada puede cambiar hasta el perfil sensorial de tu hijo, ¿no? Porque esa desregulación que tenga también el chico, ¿no? Me refiero, puede estar más sensible, puede sentir ese nerviosismo en el estómago que le dé más dolor, o sea, hay, mm, tienes que tocar muchas aristas, ¿no? No me vale con ir solo a un sitio o ya está, yo voy a trabajar en esto y luego esa es otra parte importante, ojo, O sea, quien te dice profesionales que que estén tiene dispuestos a trabajar todo, con otros profesionales. ¿Cómo? o sea, el que dice que lo puede hacer todo, ya eso es una alerta roja. Porque hay Totalmente, demasiadas aristas. La educación, las totalmente. terapias, la parte orgánica, la parte psicológica, la parte emocional. Y claro, la parte de apoyo a la familia también, o sea, yo un poco lo que siempre digo y mi idea de cómo trabajar, yo creo que la conoces también, o sea, eh, yo creo en ciertas terapias, o sea, creo en psicología, en tal, y yo creo que están mal utilizadas en ciertos momentos, porque quizás un niño de 5 años, de 4 años, no necesita terapia psicológica todas las semanas, pues sí la necesitan los papás, ¿no? Para lidiar con ese, o sea, creo en la reestructuración de muchas terapias, ¿no? Que se apliquen en entornos naturales, etcétera. O sea, pero es mi enfoque, ¿no? Y tengo la suficiente, bueno, destreza y conocimiento para explicarlo con argumentos, sin invalidar a otra persona que esté vendiendo otra cosa, porque luego la familia es la que tiene que elegir y tiene que escoger. Y ojo, algo muy importante, la familia, que para mí es una alerta roja enorme, que encuentren profesionales que no saben derivar. O sea, te encuentras casos a lo mejor, yo que trabajo mucho con la adolescencia y que dices, no, pero fíjate, claro, yo digo, vale, vamos a trabajar con la familia, digo, pero ponme en contacto con el psicólogo clínico del niño que lleva 14 años con él y nos coordinamos. No, pero es que me está diciendo que no quiere trabajar, entonces no sé si...
Para mí es una alerta roja, digo, ya, pero no ves ningún avance, no dice, sí, no, pero cuando va y está muy calmado, digo, si es que lleva 14 años con él, le conoce mejor que su madre casi, ¿cómo no va a estar calmo? O sea, el no saber derivar, el ver, o sea, quieren un profesional que quiera investigar, que quiera encontrar más, que si no entiende el por qué no está dentro de su ámbito, sea capaz de decir, oye, mira, te paso a este profesional, o busca esto, o para mí eso O es lo que trabajar tienen en que trabajar las equipo. familias. Trabajar en equipo, pero igual, investigar la parte médica. Por ejemplo, y ser sincero y sensato, decir, yo no trabajo la parte médica, pero vamos a mirar si tiene dolor, vamos a mirar el porqué de ciertas cosas. O sea, no vale porque es autista, ¿no? Y antes mencionabas algo de la medicación, ¿no? O sea, de la parte biológica, de encontrar el porqué también. ¿Sabes lo que creo que pasa? Esto da para otro podcast. Es que ¿sabes? Siempre digo, ¿no? Muchos médicos del sistema tradicional, ¿no? que, estudian cómo curar enfermedades, pero no se centran en prevenirlas, ¿no? No se centran en buscar sintomatología o en buscar cositas para que no vaya más. Son los médicos y los doctores que salen de todo eso, que buscan algo más, al final los que encuentran razones y encuentran otras soluciones porque están buscando precisamente eso, la salud y no la enfermedad. Y como tenemos tan interiorizado esa parte de que voy al médico o tomo medicamento cuando estoy enfermo, no para prevenir, yo creo que es lo que hace que muchas veces cuando hablamos de tomar algo pues, de alguna terapia, alguna intervención a la parte médica, quizás por eso mucha gente dice, no, es que no me tengo que curar, es que no me quieres cambiar, pero es por eso también, yo creo, porque lo tenemos tan estigmatizado muchas veces y es parte de nuestro, o sea, el buscar un porqué a todo, para mí es algo básico. Me encanta todo lo que has dicho, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. O sea, por ejemplo, yo muchas veces me escriben emails patrocinadores que quieren patrocinar el podcast y me vendría bien, ¿eh? Porque todo lo costeo yo con mi esposo, pero no me preguntes por qué Abraham siempre son lugares de comida. Siempre. Son lugares que quieren que yo les promocione la pasta, el espagueti, y yo, pero es que no puedo, porque yo hablo de comer natural, no puedo promocionar un procesado. Y yo veo influencers hablando, ay, sí, que la comida de mi hijo es siempre natural, pero de repente ves que están promocionando la hamburguesa y las papitas de un lugar de fast food porque le están pagando. Y eso no es ser consecuente con tu mensaje. Y lo he visto muchísimo en todos los países. Y yo digo, ok, yo, Miriam, no desvalido que esta persona tenga buenas experiencias, pero no confío tanto, porque yo, Miriam, yo, ¿ok? Siento de que uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Entonces, también el tema de los profesionales que me ha pasado muchas veces, donde usan posts, reels, incluso sus propias conferencias para hablar mal de otro doctor, de otro protocolo. Y yo digo, bueno, el doctor que toma tiempo para hablar mal es porque no sabe qué cosas buenas debes decir, ¿ok? Sí, bueno, Y eso lo hemos visto hace poco también en un congreso que hemos coincidido y tal. Pero totalmente, o sea, yo estoy de acuerdo con todo eso. Es que es una pérdida de tiempo. O sea, aparte de cómo quedas delante del padre. El único argumento para venderme tu producto es decir cuán malo es el otro, y si yo te compro por lo bueno que sea. Y ahí es el problema que yo creo que tenemos. Fíjate, mira, yo esto lo llevo mucho a. Bueno, y aparte, sabes que me gusta mucho el área de emprendimiento, todo esto, un diploma a nivel doctorado en dirección estratégica, el área de negocios y tal. Y mira, esto pasa mucho, que yo ayudo a algunos emprendedores, ¿no? De neurodivergentes y tal, y digo, mira, cuando nosotros hablamos con la familia, no sé si has visto todos estos, pues a lo mejor que te dice, mira, te voy a buscar tu nicho, te voy a hacer el CRM, te voy a hacer no sé qué, 3.000 euros o 3.000 no sé qué y te tienes que grabar este vídeo, tocar el dolor, no siempre te dice lo mismo, toca el dolor, le aportas valor, llamada de. Digo, mira, la comunidad neurodivergente tienes tanto dolor que yo no le puedo hablar de más dolor. O sea, le tengo que dar le puedo comentar algo de dolor, le puedo decir algo, pero tenemos que entender, o sea, el tomarte un tiempo, ¿no? Y eso es algo que me gusta, ¿no? De ti, de un poco como divulgas también y todo esto, tomarte el tiempo para crear algo para las familias, para los padres, para preguntar, ¿no? Cuando vienen a hablar contigo. Vale, o sea, yo tengo sesiones con familias que veo
la mamá está, es que mi hijo, digo, vale, vamos a tomar los 5 minutos. ¿Tú cómo estás? Cuéntame, cuéntame cómo estás. O sea, ahora mismo ya, pero es que claro, me quedo un rato más, me da igual. ¿Cómo estás tú? Porque eso va a afectar a tu hijo. O sea, el, el, mm, esos profesionales que entienden, ¿no? Que parte importantísima de lo que hacemos relacionado pues, con el autismo, parte vital, diría yo, es cómo están las familias, que lo sufren mucho, ¿no? Y lo volvemos a extrapolar. Por eso te digo que muchas veces vamos a vender por vender, tocando dolor y que salgas de aquí con más dolor del que tenías, para mí es una red flag también, ¿no? Si llevamos todo esto al punto de antes, ¿no? De lo que tiene que entender igual la comunidad neurodivergente, o sea, bueno, es que la comunidad autista para mí somos todos. O sea, padres, madres, cuidadores, especialistas y personas autistas, ¿no? Al final, una frase que digo mucho, es que, fíjate que vivimos en una sociedad que apoyamos diagnósticos y no personas. ¿Y qué me refiero con esto? Que si no tienes un diagnóstico, pasa a nivel educativo y en cualquier nivel. Tú no tienes, vamos a pensar en que necesitas 3 TIC para ser autista, ¿no? Dificultades en la interacción social, en la comunicación y patrones restringidos de comportamiento. Por poner 3. Claro, si cumples 2 de esos 3, aunque sea el 70-80%, como no tienes diagnóstico, no perteneces a mi comunidad y no te apoyo, no le doy el apoyo, no, todo está bien, no se lo doy a tu familia, ¿no? No. Entonces, yo creo que es más importante, más ahora que nunca, que nos unamos como comunidad, que hablemos alto y claro todos juntos del autismo. ¿Para qué? Para que en 10 años no hace falta decir, soy Abraham, soy autista, soy Miriam, soy mamá de una niña autista. Tenemos Somos que hablar. gente, somos Somos personas. gente, somos personas, y ahí de verdad conseguiremos el objetivo que yo digo. Yo siempre digo que o sea, definimos las condiciones por dificultad, ¿no? Dificultad en la interacción social. El mayor objetivo como profesionales o como padres es que esa dificultad se convierta en diferencia. Una diferente manera de interaccionar, diferente manera de comunicación, diferente manera, porque la diferencia es buena, la dificultad es la que es mala. El día que no haya dolor, el día que la parte biológica esté bien, el día que el entorno, el contexto, esté bien, el día que el mundo, todo esto van a ser diferencias, no van a ser dificultades. Y eso Y solo lo aún podemos conseguir así, unidos. claro, pero aún así las diferencias se rechazan hoy por hoy. Entonces, no es solamente que nuestros niños autistas podamos agarrar esa dificultad, simplemente ayudar a ese niño tanto que simplemente lo que sea una diferencia, pero hay que educar a la sociedad a aceptar diferencias y entender que esas diferencias es lo que nos hacen únicos y que no hay dos personas iguales, pero las personas rechazan lo diferente, aunque sea Es que la bueno. única manera, la única manera de que la dificultad se convierta en una diferencia es que todo el mundo lo acepte. Si no, es imposible. O sea, que todo el mundo entienda que es una diferente manera de comunicarse, que todo el mundo entienda, es la única manera. O sea, si no, y para que eso pase, no depende solo de padres neurodivergentes, chicos autistas o personas autistas. No, eso depende del resto del mundo. Si nosotros nos centramos en pelear entre nosotros, el resto del mundo queda fuera y nos ve con más rechazo aún. Entonces, lo que tenemos que hacer es unirnos, dejar al lado las diferencias, dejar al lado yo soy más autista que tú eres menos autista, no, las mamás sí, y ir de la mano y decirle al mundo, oye, que estamos aquí, que estos somos nosotros, estas son las dificultades que tenemos, ayudarnos. O sea, vamos a, porque podemos aprender mucho, ¿no? ¿Cuántas mamás no habláis de manera maravillosa, ¿no? Porque luego, eso es otra, o sea, el autismo no es un superpoder, ¿no? Quien diga sí, puedes tener a lo mejor alguien, porcentaje pequeñísimo, puede tener Saban o puede tener algún tipo de hiperfoco que puede llegar a ser algo maravilloso, pero ojo, todo lo que hay detrás también, o sea, entonces, Algo que tú dijiste hace mucho tiempo, cuando te entrevistamos para el documental, tú dijiste, sí, pueden haber muchos autistas con un superpoder, digamos, auditivo, que por ejemplo es Raquel, que tiene un oído él, absoluto, oído pero absoluto. dijiste, pero nadie ve la otra parte del dolor de ese superpoder, porque si yo tengo oído absoluto por la música, también soy sensible a un montón de sonidos alrededor mío, que no siempre va a ser agradable. Entonces, todo superpoder viene también con la parte que nadie ve, que nadie quiere ver, porque todo el mundo quiere romantizar las cosas.
Y yo siempre digo, yo no romantizo el autismo, yo romantizo a Raquel, mi hija, por ser mi hija, al igual que romantizo a mi hija Marcela. Entonces, para mí es como que la comunidad autista quiere ser aceptada y pertenecer. Y las personas como nosotros, que tenemos niños autistas, queremos lo mismo, pero cada uno tiene su manera de cómo eso se ve. Y muchas veces ese choque, esa pelea nos hace perder tanto tiempo que en vez que te pudiéramos estar usando para conversar. Hey, ven acá, ¿cuáles son tus dificultades con lo que yo dije? Ah, cónchale, entonces, ¿sabes qué? Voy a darle la vuelta para que el mensaje llegue un poco más suave. O sea, ¿por qué no dialogar para estar en la misma página? Porque al final yo estoy segura que toda persona autista quiere verse como persona. Y estoy segura que todo padre de una persona autista quiere que sea aceptado como persona. Pero estamos polarizados, Abraham, estamos polarizados, hay mucho Totalmente. hate y hay muchos intereses personales que lastimosamente se interponen y no nos dejan fluir. Y que, claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, por eso me parece tan importante que hablemos y intentemos pues, hacer recapacitar a la comunidad. O sea, hablamos de identidad, la identidad autista ya, y la identidad del cuidador de autista, la necesidad de pertenecer de los cuidadores, de los papás autistas. Papás, ¿cuántas veces, ya no es que al niño no le inviten al cumpleaños? ¿Cuántas veces papás de niños autistas se tiran 12, 13, 14 años sin hacer cohecho, sin ver amigos, sin tener una comunidad que les responda, que empiezan a tener, que van a redes y se sienten parte de una comunidad porque encuentran gente que comparte la misma situación? Porque no todo el mundo puede ir a una asociación, porque viven en un pueblo, Entonces ese sentido de pertenencia que necesita un cuidador para lidiar con el día a día de su hijo, eso solo va a ayudar a su hijo, que es parte de la comunidad, que es autista, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que explicárselo también a toda la comunidad autista y neurodivergente. Los papás necesitan sentir esa pertenencia también, necesitan hablar. Y fíjate que muchos papás habláis, ¿no? De que no se romantiza, se sube, pero que han venido a enseñarnos algo también, ¿no? Que aprendéis cosas, aprendemos, igual los cuidadores, ¿no? O los profesionales que trabajamos, es un aprendizaje distinto, porque es una manera diferente de procesar, pero eso hay que evaluarlo y tenemos que entender que es imposible, o sea, biológicamente, pues es imposible que tú te pongas en la piel de una persona autista, igual que una persona autista se ponga en tu piel, si un autista no tiene hijos. Aunque tenga hijos, ya sería, si tiene un hijo autista, papá autista de niño. O sea, pues que no hace falta, es que todos somos parte de una comunidad, ¿no? Entonces se trata de ir construyendo esos puentes de comunicación, de entendimiento, al menos para decirle al mundo, como digo, que estamos aquí, ¿no? Es que estamos perdiendo muchísimo tiempo es como la simbología, que esto era algo que se llevaba ahí mucho. Yo creo que es una de las primeras cosas también que hablamos en uno de los primeros podcasts, ¿no? Que yo te dije, digo, el puzzle no puzzle, digo, claro, y salimos en redes, la comunidad, es que los autistas odiamos el puzzle. Digo, yo he trabajado con cientos de chicos. Si les pongo aquí, y eso es lo que les digo muchas veces, les pongo aquí un infinito y un puzzle. Quizás la mayoría conoce los puzzles más y elegirían los puzzles. Ya, pero es que no puede. No, son parte de la comunidad autista. ¿Por qué él no puede elegir? ¿Porque no habla? ¿Porque no? ¿Por qué asumimos que él no entiende? Que no puede decir lo que le gusta más, ¿no? Creo que somos muchas veces muy poco coherentes con nuestras propias ideas. Sí, yo creo que todo el mundo está buscando jalar para su lado, cuando tendremos que jalar juntos, porque yo personalmente, las veces que personas autistas me han querido hablar, yo me nutro de sobremanera, porque ustedes pasan por mucho de lo que Raquel pasa, que Raquel no me puede articular. Entonces, yo he encontrado tanta sabiduría en esas personas cuando están dispuestos a hablarme, claro, no siempre están dispuestos a hablarme. Y yo digo, wow, si ustedes supieran, por lo menos para mamás como yo, cómo nos pudiesen ayudar con una experiencia, escuchándonos, dándonos otra perspectiva. O sea, eso para mí es como oro en polvo, es oro. Y para eso creo que la clave es la comunicación. Para concluir este podcast, yo sí quisiera que tú nos lleves a la acción, Abraham. ¿Qué tendríamos que hacer
los cuidadores de personas autistas para empezar a sanar ese puente? ¿Y qué tendría que hacer la comunidad autista para sanar el puente con los cuidadores? Ay, yo es que para aquí barro mucho para mi terreno siempre. Para mí la formación es la base. Es una formación, para ese entendimiento. Porque además, mira, añadiendo a lo que acabas de decir, es que incluso para la parte biológica, para la parte de investigación, muchas veces es difícil investigar con un chico nivel apoyo 3, ¿no? Para toda la parte biológica, para que se esté quieto, para que den permiso, Entonces, que muchas cosas que podríamos servir, ¿no? Para seguir ahondando. Entonces, yo creo que se trata sobre todo de eso, de intentar construir esos puentes y hacerlo con apertura. No es, has dicho esto que me molesta y ya te odio y te voy a decir algo. No, es, oye, Miriam, esto me ofende un poco. ¿Qué te parece si lo dices de esta manera? O explícame un poco para que yo entienda el por qué, porque seguramente yo no lo he entendido, ¿no? Entonces, viceversa, igual, ¿no? Oye, pero estás diciendo que, ¿qué te pasa? ¿Por qué las mamás no? ¿O qué pasa por qué es lo que os molesta, ¿no? Preguntar a las mamás a las personas autistas, ¿qué es lo que os molesta cuando digo esto, ¿no? O sea, yo creo que esa apertura, ¿no? Esa pregunta, muchas veces que yo lo trabajo mucho con los chicos, digo, no hay nada malo en que preguntes, oye, ¿a qué te refieres con esto? Es que no lo entiendo. Si nos comunicamos de manera distinta, vamos a intentar construir esos puentes. Para mí es lo principal. Y eso solo pasa desde preguntar, desde quitar el ego, quitar la mochila que llevamos detrás, porque muchas veces mochila de falta de entendimiento con nuestros padres o de no encontrar los papás que a lo mejor arrastran todavía algunos papás ese duelo. O sea, es quitarnos la mochila y decir, vamos a ver, ¿por qué estás enfadado? ¿No? Tomárnoslo desde esa perspectiva. De acuerdo completamente. Tenemos que tener comunicación y, más importante, apertura para escuchar. Pueda que no estemos de acuerdo, pero si una persona se siente escuchada y validada y respetada, chances son que ese respeto va a lograr algún common ground, o sea, algo en común que nos deje unirnos como una comunidad, porque hoy por hoy la unión va a ser la fuerza. Ya el autismo está en 1 de cada 31 personas, ¿ok? Y necesitamos unirnos para hacer cambios reales en la sociedad, en los gobiernos, en las instituciones médicas, en la parte social. Y pelear unos con los otros, para mí es una pérdida de tiempo. Hablemos, entendámonos, busquemos una manera de trabajar juntos, de crear proyectos juntos. Y yo creo que con eso debería de quedarse las personas. La próxima vez que se encuentren en esto, en esta situación, dialogar, en vez de pelear, en vez de tirar hate, hey, ven acá, ¿qué te molestó? Cuéntame un poquito más. Y eso es Sí, para suficiente para aprender. empezar a enmendar estos puentes. Sí, aprender. O sea, siento si te ha molestado, pero quiero entender el porqué. Explícamelo. No me. Es esa apertura, ¿no? Salir de ese absolutismo de solo yo, yo tengo mi razón y preguntar, ¿no? No sé, a mí es que me gusta pensar que la gente es buena hasta que me demuestra lo contrario, ¿no? Siempre digo. Entonces, que no lo están diciendo para fastidiar o para mal, no es que simplemente nos comunicamos de manera distinta. Entonces, pues vamos a construir esos puentes. No, la gente que nos vea, si les sirve, que se queden con esa parte un poco metafórica, ¿no? De construir puentes de comunicación, que hay donde yo creo que falla mucho. Bueno, ya saben, aquí yo, tanto como Abraham, estamos muy dispuestos siempre de escuchar, de entender, de dialogar, de comunicar y de aceptar, porque tampoco estamos para cambiar a nadie, pero si podemos hablar tranquilamente sobre algo, podemos ayudarnos, podemos ver cómo podemos sernos útiles unos a los otros en favor de lo que todos queremos, que es la pertenencia completa de una persona autista en una sociedad, porque ese es el derecho de cualquier ser humano, ser vistos como personas antes de un diagnóstico con patas, ¿sí o no? Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Hablan mucho de comunicación, que es un derecho universal humano, o sea, todos estos derechos humanos, pero eso parte de que el resto de la sociedad también nos entienda, ¿no? Y la única manera de hacerlo es
ir todos juntos, ¿no? Porque, fíjate, porque luego también habrá chicos neurotípicos que empaticen más con chicos neurodivergentes, familias que empaticen más con padres. Y es que el mayor objetivo es que los chicos no crezcan con las dificultades que hemos crecido nosotros. Nivel apoyo 1 con las dificultades de nivel apoyo 1, independientemente del apoyo, es que las futuras generaciones vivan un poco mejor. Yo creo que por eso lo hacemos todo, padres, profesionales y personas autistas. Y para que eso pase, tenemos que dejar de pelear. Me quedo con ese mensaje. Al final, los que ya hemos pasado por esto, hemos sufrido y lo que queremos es que otras personas no sufran como nosotros sufrimos. Y entre más colaboramos, más experiencias juntamos, más enseñanzas damos, más ayudamos, que al final de eso se trata la hermandad. Te agradezco este podcast, como siempre, bienvenido. Tu voz siempre, siempre estará bienvenida en este podcast. De verdad, gracias, Nada, amigo. el placer es mío y nada, muchísimas gracias a ti, a tu comunidad. Ya sabes, eres maravillosa, tú, tu familia, tu equipo, todo el mundo, así que yo siempre encantadísimo de estar por aquí. Bienvenido siempre, Rellenas, como amigo. decimos, cucharas, ¿no? Y pilas, recargas, así que gracias. Así es.